el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con la fisioterapia. Hoy vamos a hablar de ejercicio terapéutico y redactación con nuestro invitado. Recordad que podéis escucharnos en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Agradeceremos enormemente si puedes dejarnos un like o un comentario en cualquiera de ellas. Soy David de la Fuente y otra semana más estoy con mi compañero Pablo Vera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, grabando aquí por la noche, aprovechando los ratitos que tenemos preparado, un episodio súper interesante con Juan Miguel Fernández, fisioterapeuta, licenciado además en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y además estudió magisterio. Toma ya. Trabaja sobre todo en el ámbito deportivo y también es muy activo en redes sociales. Así que bueno, damos la bienvenida. Buenas noches, Juanmi. Buenas noches, ¿Qué tal Pablo. estamos? Buenas noches, David. Bien, estamos bien. Aquí a echar un ratito de charla con vosotros y a dar un par de pinceladas sobre el tema que nos aborda esta noche. Genial, genial. Pues, ¿qué te parece si antes pues nos cuentas un poco sobre tu andadura profesional y así la gente te puede conocer para aquellos que a lo mejor no te conozcan y te pueden conocer un poquito mejor? Vale, mira, yo hice de primero, como has comentado, hice la licenciatura de actividad física en Madrid. Estuve 2 años trabajando en clubes de fútbol, en segunda B y tercera, pero me faltaba algo. Y ese algo era el dedicarme, o me gustaba más el ámbito de la rehabilitación. Y decidí estudiar fisioterapia. Me lancé, hice fisioterapia y bueno, encaucé un poco lo que es mi vida ahora, más enfocada a eso, a la recuperación de lesiones, readaptación, todo el tema de patología a través del movimiento y del ejercicio terapéutico. Bueno, Juanmi, ¿en tu práctica clínica tratas solo futbolistas o también trabajas con otro tipo de deportistas? Y si es en caso afirmativo, ¿hay mucha diferencia entre el tipo de lesiones de unos y otros? Pues bien, David, mira, por suerte tengo o trabajo en varios ámbitos. He estado también en un club de balonmano de aquí de Málaga, el Rincón Fertilidad, que está en División de Honor Femenina. Entonces, estoy muy ligado también al mundo del balonmano. Y al mundo del fútbol, pues por la experiencia que tuve estos años atrás, también me van llegando algún futbolista, algún jugador de baloncesto, algún triatleta también. Y es verdad que hay un elemento común a todos estos deportes que he comentado y es la carrera. La carrera a una alta velocidad o un sprint, que suele ser mucho más lesiva a nivel de isquiotibiales, cuádriceps, sóleo. Evidentemente en balonmano van a primar más las lesiones de hombro y espalda. Jugadores de baloncesto también mucha lesión de groin, aductores, gemelos. Triatletas, mucho gemelo también, mucho tendón de Aquiles. Entonces, sobre todo miembro inferior, como por lo que hemos comentado, porque la carrera digamos que es el elemento común a todos los deportes, con lo cual el miembro inferior siempre es más propenso de lesión. Pero sí hay mucha variedad. Bueno, Juanmi ha colaborado, para aquellos oyentes que a lo mejor no lo saben, con nosotros en FisioWebinar, con pues, un seminario relacionado con lesiones de cuádriceps y Return to Play. Juanmi, en cuanto a lesiones musculares, si nos centramos un poco más en general en cuanto a lesiones musculares, ¿qué aspectos son importantes a valorar antes de iniciar la fisioterapia y después la posterior readaptación? ¿Hay alguna pista que nos puedas dar sobre si hay algo que puede indicar un mejor o un peor pronóstico? Mira, yo básicamente, siempre que sea posible, los dos criterios fundamentales son
la localización exacta de la lesión, es decir, no es lo mismo una lesión en el propio vientre muscular que una lesión en la unión miofascial, que una función en la unión miotendinosa. Es decir, cuanto más cercano esté a esa unión miotendinosa, su pronóstico va a ser peor que si la lesión es en el vientre muscular. Pero además, el grado de lesión. Como sabemos, hay diferentes grados de lesión, desde grado 0, como puede ser las DOMS o agujetas, hasta grado 4, que es rotura completa. Entonces, como dos principales criterios de un buen o un mal pronóstico, hablaríamos de la localización exacta de la lesión y del grado de lesión. Y bueno, a ver, también me gustaría decir o romper el mito de 1 centímetro una semana, 2 centímetros 2 semanas, que hasta hace poco estaba muy extendido. Entonces, son cosas que tenemos que ir erradicando un poco del vocabulario o de los procesos de recuperación y de readaptación de lesiones musculares. Y por ir concretando, ¿qué consideras clave para una buena rehabilitación del cuádriceps? En un cuádriceps yo destacaría 4, como sería la fuerza, ¿vale? Que es, digamos, el factor más importante como reducción de lesiones, el equilibrio pélvico, ¿vale? Como sabemos, la pelvis es el centro, es el fulcro del miembro inferior, donde se inserta la cabeza del fémur en el acetábulo, entonces a partir de ahí viene todo ese equilibrio pélvico, a la ilíaca, etcétera. Después la fatiga, muy importante porque altera el timing coordinativo, porque cambia o altera el stiffness muscular, en definitiva porque cambia o puede modificar ese patrón de movimiento. Y por último, la elasticidad muscular o la flexibilidad o roma articular de esa cadera o de esa rodilla, o sea, preferentemente de esa cadera. Pues las lesiones del cuádriceps más de recto femoral suelen producirse más en el tercio proximal. Hay también tercio distal más cercano al tendón rotuliano, pero si nos referimos al recto femoral, hablaríamos más o sea, del tercio proximal. Pero destacaría estas 4: fuerza, el equilibrio pélvico, la fatiga o ese retraso de la fatiga y esa elasticidad y flexibilidad de los tejidos. Y ya que nos estás comentando uno de estos puntos, la importancia del trabajo de fuerza, ¿hay algún indicador o cuándo podría ser necesario comenzar a introducir este tipo de trabajo? El trabajo de fuerza habría que iniciarlo desde el primer momento. Cuando digo primer momento, me refiero respetando siempre los procesos de cicatrización de la lesión. Es decir, nosotros sabemos que hay una rotura muscular que tiene un proceso de recuperación tisular, pues respetando ese proceso ya podríamos empezar a hacer trabajo de fuerza. Como hemos dicho, el trabajo de fuerza es el elemento clave o el elemento diferenciador en todos los programas de reducción de lesiones, siendo hay estudios que hablan de un 60 o 70% de ese trabajo preventivo tiene que estar enfocado a la fuerza. Es verdad que estaríamos hablando de un factor más cuantitativo como es la fuerza. Deberíamos hablar también de factores cualitativos, como sabemos la lesión es multifactorial y había que hablar de factores tanto intrínsecos, extrínsecos, cualitativos, cuantitativos, etcétera. Pero ya te digo, la rehabilitación cuanto antes se empiece, mucho mejor. Es decir, los tiempos de no has tenido una pequeña rotura de fibra, una semana parado, no. En cuanto se pueda, hay que empezar una rehabilitación activa, es decir, un proceso activo. Sabemos que podemos empezar con contracciones isométricas, pasando a contracciones concéntricas, por último, contracciones excéntricas, con trabajo en poleas isoinerciales, podemos empezar con resistencias manuales, con gomas elásticas, pero para que la gente se quede con algo, es decir, la rehabilitación activa o la rehabilitación debe empezar una vez pasadas las 24 48 horas. ¿Vale? Si seguimos el protocolo Peace and Love, una de las partes es la carga progresiva. ¿Vale? A esto se refiere con el tratamiento precoz de la lesión o el inicio precoz de la recuperación. La verdad que está siendo muy interesante. Oye, ¿y qué principios crees que son importantes a la hora de introducir la parte activa o el ejercicio en nuestros pacientes?
Los principios los hemos comentado así por encima y uno es respetar los procesos de cicatrización del tejido, eso es fundamental. Y enlazado con este sería la movilización precoz del tejido. Hay un proceso que es el proceso de mecanotransducción, que para que los oyentes lo sepan es el proceso mediante el cual el cuerpo un estímulo mecánico lo convierte, digamos, en estímulo químico, ¿vale? Que favorecen esa reestructuración o esa regeneración tisular. Y es uno de los principios por el cual nos regimos a la hora de decir que la rehabilitación o el proceso de recuperación tiene que ser de manera precoz y no favorecer o no alargar mucho esa inmovilización o ese periodo de reposo. Muy bien, pues mira, ahí una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados, que bueno, que tiene relación con pues todos aquellos momentos, ¿cuáles han sido aquellos momentos de vuestra vida profesional que se han convertido, que han sido importantes, que fueron hitos para llegar al punto en el que te encuentras actualmente? Nos has dicho antes que te faltaba algo cuando acabaste la licenciatura, bueno, esos puntos que te han ayudado a ser el Juanmi a nivel profesional que eres hoy. Pues sí, como te he dicho, el principal era ese. Te estoy hablando de hace 2005. 2005 no existía figura del readaptador, había un fisioterapeuta, había un preparador físico y digamos que había mucha distancia entre los dos. Y yo sentía o veía un vacío entre el proceso de camilla, como antiguamente se relacionaba más al fisio en camilla, con la preparación física. Entonces, yo quería cubrir ese vacío. Y ese vacío, pues lo he ido cubriendo con formaciones, con estudiar, con ir hablando con compañeros. Hay compañeros muy buenos. Hay gente que lleva muchos años en esto que nos puede ayudar, que, que te va a dar un impulso, te va a recomendar libros, te va a recomendar que hables con otros profesionales. Y después otro más a nivel personal, tuve una lesión de rodilla en una tirolina, esto a modo de anécdota, y yo estaba con la pierna en alto y decía, vale, y cuando me quiten la escayola, ¿qué hago? Y era como, vale, yo sé que tengo que hacer rehabilitación en el hospital, me la van a dar, pero ¿y después qué? O sea, ese después qué es lo que me llevó a cada día ir sumando o ir añadiendo una pequeña semilla, digamos, en mí, en el crecimiento mío personal y profesional. Venga, y ahora otra pregunta que formulamos a menudo. ¿Qué consejos a nivel profesional podrías darle a aquellas personas que nos escuchan y que, como nosotros, que nos gusta seguir aprendiendo todos los días? Pues el principal consejo que le daría es que sean curiosos. Es decir, que tengan curiosidad, que quieran seguir formándose, que quieran seguir progresando a nivel profesional, que sigan estudiando, que inviertan en sí mismos, porque al final la mejor inversión que uno puede hacer en sí mismo es formarse ya sea a nivel personal, a nivel profesional, compartir experiencias con compañeros, hablar con gente, con profesores, eh, ser docente en el sentido de enseñar también a tus alumnos, a tus clientes, a tus pacientes, hacerlos partícipes de ese proceso, que no sea vienen a consulta y se van, sino crear ese vínculo con el paciente, llevarlo más a una terapia activa, que al final es lo que un fisioterapeuta por lo que estudia por usarle, digamos, el movimiento como terapia. Y resumiendo, es en ser curioso y en ser mejores personas, que al final le van a hacer ser mejor profesional también. Bueno, estamos llegando ya al final, con Juan Miguel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este podcast. Encantado de hablar contigo y escucharte. Podríamos estar horas y horas hablando de fisioterapia, que como ves nos encanta, y estoy seguro que nuestros oyentes también han disfrutado. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Siempre es un placer hablar con vosotros porque compartimos muchas vivencias, compartimos conocimientos y eso es muy enriquecedor
tanto a nivel personal como profesional. Y siempre que me llaméis, estoy aquí para atenderos, encantado. Pues muchísimas gracias, Juanmi. Y para todos aquellos que nos estáis escuchando, recordad que seguimos totalmente abiertos a vuestras sugerencias. ¿Queréis que entrevistemos a alguien en particular? ¿Queréis que tratemos algún tema más específico? Envíanos un correo a info@fisiowebinar.com o déjanos tus comentarios en las notas del programa. Esta semana os informamos que hemos estrenado el webinar relacionado con neurofisiología y movimiento de Francisco Molina. Desde aquí además queremos informarte que en julio vamos a contar con otro webinar en directo, concretamente el día 22 de julio, junto a Víctor Ortega, que nos hablará en esta ocasión de la tendinopatía rotuliana y expondrá un caso clínico. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de el podcast de FisioWebinar. ¡Feliz semana!